¿Están viendo? Sí, profe. Dice, Diseño mecánico de una circulación empacado. muy bien, muchas gracias. Entonces, empecemos. Ese es el recorrido temático que en detalle resumí. En detalle resumí, no di, extendí un poco más allá de lo que aparece aquí presentado, ¿cierto? Pero eso es lo que se tiene que hacer para el diseño de una torre empacada. Ya habíamos presentado esta fotografía para dar cuenta de que esos equipos de forma cilíndrica son equipos de separación con transferencia de masa, que pueden ser, dijimos, de torres de platos o de torres empacadas. Hay un espacio de condiciones de operación y de sistemas donde las dos tecnologías compiten. Es decir, podemos usar una u otra desde el punto de vista de funcionamiento, sería lo mismo. Y allí, en esa zona, digamos, en donde ambas son alternativas factibles desde el punto de vista técnico, es donde conviene hacer una selección lo más rigurosa posible, buscando minimizar los costos. ¿Cuáles costos? Los costos totales anualizados de ese equipo. Y esos costos totales anualizados hacen referencia a los costos de inversión y a los costos de operación. En el procedimiento de selección de tipo de interno, allí cuando estamos haciendo la calificación de cada alternativa con respecto a algunos de los atributos que estamos usando para la selección, estamos teniendo en cuenta eso. El criterio de asignación de calificación será asignarla de tal manera que los costos sean menores. Eso es importante que lo tengamos presente porque no es las ecuaciones y los criterios que hemos presentado y que presentaré ahora, volveré a repetirlo, son caprichosos, sino que están sustentados en esa lógica económica, la minimización de los costos anualizados, los costos totales. Ya habíamos señalado en la conferencia para las torres de plato cuáles son las normas que se usan en el diseño, la especificación de las características de estos equipos. No lo voy a repetir. Y también en la especificación de la temperatura de diseño, que tenemos esas dos alternativas, ¿cierto? Sumarle 50 grados Fahrenheit o multiplicar por 1.25 la máxima temperatura que se toma en la torre. Y lo otro es que tengamos en cuenta la temperatura, ¿sí?, promedio de la pared del recipiente, teniendo en cuenta justamente el tipo de material, pero también la restricción de la temperatura máxima a la que puede ser usado un material. Para el diseño, para la presión de diseño, igual hacemos el cálculo de manera similar con las dos ecuaciones que usamos también para las torres de plato, ¿cierto? Haciendo previamente un estimado rápido de cuál sería la altura de la torre, ¿cierto? En este caso, teniendo en cuenta el número de platos reales, el espesor, esto es un estimado como si la torre fuera a ser de platos, y con base en eso entonces hacemos el cálculo de la presión de diseño, ¿cierto? Presión de diseño máxima, porque también dijimos que en cada punto de la torre tendríamos una presión de diseño que sería la que usaríamos cuando fuéramos a calcular el espesor de la camisa. Estas eran también
unas heurísticas, ¿sí?, para la definición de la presión de diseño, ¿cierto?, que ya los había mencionado. Para la selección del material, observen ustedes, como habíamos dicho, es que habrá que tomar una decisión de el material que usamos para la fabricación de la camisa, el recipiente y los platos, y el material que usamos también para el empaque y otros internos. No necesariamente tiene que ver, que tiene que ser el mismo entre los empaques y el de la camisa. Ya mencionaba cómo podríamos hacer una selección, pero cuáles son aquellos atributos, aquellas propiedades que nosotros debemos tener en cuenta o tener presente para hacer la selección. En este modelo, pues, estamos solamente contemplando la resistencia a la corrosión, la resistencia mecánica y el costo del material. ¿Cuánto cuesta una lámina, cierto?, por unidad de área o en términos de volumen, cuál sería el costo del material, y con las ecuaciones con las cuales nosotros asignemos eso. Ya eso lo hayamos presentado en el diseño de las torres de plato. ¿Y cómo calcularíamos la calificación para cada uno de esos atributos? La resistencia a la corrosión, la resistencia mecánica y el costo. Con base en esa ecuación, entonces, le asignaríamos la calificación a cada una de las alternativas de los materiales. También habíamos presentado en la conferencia anterior cómo seleccionamos el tipo de tecnología, si es una torre de platos o si es una torre empacada, y cuáles serían esos atributos o características o factores que deberíamos tener nosotros en cuenta para. Quiero resaltar que nosotros hacemos la evaluación de selección del interno entre una torre empacada y una torre de plato siempre y cuando sea factible usar las dos tecnologías. Pero hay condiciones en donde es mandatorio o casi obligatorio solo usar una de ellas. El caso, por ejemplo, en operaciones al vacío, ¿sí? En esas operaciones al vacío estamos hablando por debajo de 100 milibares. Ahí se observa que la tecnología de plato no es una alternativa, ¿cierto? Es obligatorio. Eso por un lado, en relación con la presión de operación. Pero también el diámetro. Ya dijimos que por debajo de 90 centímetros, ¿sí?, tampoco se recomienda usar torres de platos, sino torres empacadas. Entonces, en ese caso, si se tienen esas condiciones, pues lógicamente no entraríamos a hacer esa evaluación para decidir qué tipo de tecnología es la que vamos a usar. Este diagrama de flujo lo ya también presentado cuando presentamos el procedimiento para hacer el diseño de una torre de platos basado en este factor F sub P, ¿cierto? Este factor de flujo que está dado como la relación de estas densidades de flujo másico de líquido y vapor. Estamos hablando de libras por hora pie cuadrado y multiplicado por la relación de densidades. Dependiendo de si el sistema tiene tendencia a formar espuma, ¿cierto?, si resulta siendo crítico el arrastre, si se tiene ensuciamiento sólido suspendido, si la corrosión resulta siendo crítica, pues dependiendo del valor de ese parámetro, pues se puede hacer una preselección, si es platos o si es empacada, ¿cierto? Eso lo presentamos, pero no es este algoritmo el que nos va a servir para tomar la decisión. Vale la pena explorarlo, usarlo como para tener una aproximación de cuál podría ser la tecnología. En esta diapositiva estoy presentando una comparación entre los tres tipos de tecnología: plato, empaque al azar y empaque estructurado, y tengo resaltado allí
cuál es la preferencia de esa tecnología, solo basado en capacidad y eficiencia. Aquí mostramos cómo el empaque estructurado resulta siendo preferido, ¿cierto? Preferido en el caso en que tengamos valores por encima de 0.02 y menores a 0.3 para este parámetro. Pero también es importante que ustedes observen así, de manera muy rápida, cómo, teniendo en cuenta solamente estas dos características, la eficiencia y la capacidad, prácticamente entre los platos y el empaque al azar, eh, podría elegirse cualquiera de las dos. Por eso se está señalando que son equivalentes. Pero sí se muestra cómo para valores por encima de 0.3, entre 0.3 y 0.5, los empaques resultan teniendo mayor capacidad y una mayor eficiencia que se van a traducir necesariamente en menores costos del equipo, mayor eficiencia. Quiere decir que la altura va a ser menor, vamos a tener una altura equivalente de plato teórico más baja, y mayor capacidad quiere decir que el diámetro de la torre va a ser menor. Esas dos variables pues se traducen en menores costos. Eso es importante que lo tengamos en cuenta, ¿sí? Y esa es otra comparación que además le sumamos, además de la capacidad, le estamos aquí sumando la caída de presión, ¿cierto? Observen cómo ustedes pueden mirar el desempeño de las torres de plato y las torres empacadas en relación con la caída de presión en términos de milímetros de mercurio por plato teórico. Como observan ustedes que las torres empacadas tienen menor caída de presión y eso puede ser un factor decisivo para preferirlas, ¿cierto? Por supuesto que la empaquetadura estructurada tiene mucha menor. Y en relación con la empaquetadura, la altura de empaquetadura y la eficiencia, ustedes pueden ver que podemos tener altura de empaquetadura mucho más bajas, ¿sí? O altura equivalente de plato teórico mucho más baja cuando usamos empaques al azar que un plato. Alguien podría preguntarse, pero ¿cómo así si es un plato? ¿Por qué estamos hablando de altura equivalente de plato teórico? Es que yo le puedo asignar ese parámetro también a una torre de plato. ¿Cuál es la altura? La altura dentro de la torre en la cual se daría una separación equivalente a la que produce una etapa teórica, que ese es el significado de ese parámetro. ¿Y cómo lo podríamos nosotros calcular? Una vez hayamos hecho el diseño, por ejemplo, de una torre de platos y definido cuál es la separación entre platos reales y cuál es la eficiencia, si dividimos la separación entre platos por la eficiencia, pues nos daría ese valor de altura equivalente de plato teórico. Muy bien. Una vez tengamos información sobre estas variables, aquí yo tengo definida 12 variables para poder hacer la evaluación y la selección de, en este caso, dos tecnologías. Observen que solamente se están contemplando plato y empaque al azar. Aquí empaque al azar. Si fuera empaquetadura estructurada, pues se consideraría una tercera alternativa. ¿Ok? ¿Cómo podemos entonces nosotros hacer esa comparación, esa valoración de las dos alternativas respecto a cada una de las variables o factores que estamos usando para hacer la selección? Y la calificación, pues ya sabemos cómo la asignamos con unas ecuaciones, ¿sí? Una vez hayamos definido las escalas de calificación, los valores mínimos y valores máximos, y dependiendo justamente de la variable, usamos ecuación 1 o ecuación 2, ¿cierto? O le asignamos un valor con algún criterio en algunas variables en donde no se aplican esas dos ecuaciones que se pueden utilizar para varios factores o para varias variables. Ahí vemos cómo para el caso de presión al vacío, mire que estamos contemplando un vacío ligero por debajo de una atmósfera hasta 100 milímetros de mercurio, ¿cierto? Por eso aparece ahí como la opción 1.1 para asignar la calificación.
Y en relación con el diámetro, ustedes observan cómo ahí, en el caso de la torre de plato, pues nosotros le estaríamos asignando una calificación mínima, ¿cierto? Si pensáramos que pudiésemos construir una torre con un diámetro inferior a 0.9, lo que dijimos no es recomendable, ¿cierto? Y entre 0.9 y 10, aquí puse 10 como un límite superior, porque ya sabemos que podemos tener torres de diámetros superiores, ¿cierto? ¿Cómo le asignamos la calificación? Empacada, ya vimos la ecuación 2.1 y para plato la ecuación 2 que presenté allá. Si tenemos condiciones de sistemas corrosivos, entonces aparecen los criterios y las ecuaciones, ¿cierto? Para asignar esas calificaciones y a partir de allí entonces hacer la selección. Partimos entonces del supuesto de que ya tenemos la decisión de que vamos a diseñar, a fabricar, a construir, a utilizar una torre empacada. ¿Okay? ¿Qué se sigue? Vimos ahora especificar pues, los internos, todos los internos que tiene una torre empacada, empezando por el empaque, los platos soportes, el colector de líquido de entrada, el eliminador de arrastre, distribuidores y redistribuidores de líquido, el limitador de lecho, que vamos a ver de qué manera los seleccionamos y los empacamos. Todos estos son los elementos internos que nosotros debemos especificar, ¿sí? Algunos de ellos, ¿cierto?, son similares en la forma como los especificamos para una torre de plato, lo que tiene que ver con vigas y los anillos donde van a ir soportados los platos soporte, ¿cierto? Y sí, sobre esta parte pues, decimos que se usa el mismo procedimiento que se usa para la especificación de esos elementos en el diseño de una torre de platos. ¿Cuál es el algoritmo, el procedimiento general? Ahí nos muestra la ruta y el proceso de decisión para poder especificar, diseñar una torre empacada. Partimos de las condiciones de operación y esas condiciones de operación nosotros las obtenemos a partir de la simulación que se hizo de la torre con RAD-FRAC, que nos da información etapa por etapa de todas las características de operación, no solamente flujo, sino propiedades físico-químicas y de transporte y las condiciones de temperatura y presión. Entonces, tenemos que elegir, dependiendo si vamos a calcular el diámetro, qué es lo que, qué condición es la que tenemos que elegir. No habrá necesariamente una etapa representativa, sino que en algunos casos, sí, para el caso de la caída de presión, por ejemplo, se toman las condiciones tope y fondo y a partir de esas condiciones pues se hace el cálculo de la caída de presión. O para el cálculo de la eficiencia, entonces allí sí podemos tomar una etapa representativa, ¿sí? O aún con la tecnología que tenemos ahora podríamos hacer un cálculo casi que etapa por etapa y con base en esa información pues tomar aquella decisión más crítica, ¿cierto? O tomar un promedio. Entonces, una vez tengamos esas condiciones, ya vimos, hay que seleccionar el tipo de empaque, el material y el tamaño. Ahora ya mencionamos de qué manera se hace esa selección. Y definir una condición de operación. ¿Qué porcentaje de inundación vamos a tener en la operación? En este caso, la referencia para la operación es la inundación. ¿En qué condiciones, bajo qué condiciones la torre estaría inundada? Entonces, ¿cuál es la velocidad de inundación y cuál sería la caída de presión en inundación que sirve de base para poder especificar las condiciones de operación cuando describa los procedimientos de cálculo para el diámetro? Voy a dar cuenta de cómo se hace esa especificación. Y luego el cálculo del diámetro, con cualquiera de las correlaciones que ya mencioné y que ahora presentaré. Después del cálculo del diámetro, ya decíamos cálculo de las alturas equivalentes para cada zona, ¿cierto? Y por supuesto, a partir de allí, la empaquetadura, la altura de empaquetadura y la altura de módulos en cada una de las zonas. Ya había mencionado cómo hacíamos eso y ahora en detalle voy a mostrar. Después, cálculo de cargas de cada módulo, ¿cierto?
para seleccionar distribuidores y redistribuidores de líquidos, platos, soportes, los otros elementos, cálculo de altura de la torre, y por último el cálculo de desempeño hidráulico, de la caída de presión, flexibilidad, flujo mínimo de aumentación, y luego entonces nosotros con algunos criterios decimos, observen cómo en algunos de estos casos podemos devolvernos a algunas decisiones que se tomaron aquí o devolvernos aún hasta el tipo de empaque, ¿cierto? Hay que ser hasta donde sea posible cuidadoso en esa toma de decisiones como para que las especificaciones sean directas y no tengamos que hacer muchas iteraciones, aunque pueden haber algunas situaciones en donde tengamos que revisar alguna decisión previa que se haya tomado. Para la selección del empaque, ya vimos, necesitamos tener en cuenta algunas características y en esta transparencia que también la presenté cuando hablé de las tecnologías de los equipos de separación con transferencia de masa, se muestran allí pues cuáles son las recomendables, cuál es la tecnología mejor, ¿cierto? ¿Cuál es la mejor? ¿Cuál es buena? ¿Y cuál es la pésima? Entonces, habíamos mencionado cómo la empaquetadura estructurada resultaba siendo, digamos, una mejor opción frente a alguna de estas características, parámetros o variables o atributos en su funcionamiento y en su operación. Para la selección del material, entonces hacemos uso de el procedimiento, el método que ya hemos usado y que usamos también en el caso de diseño de procesos, ¿sí? ¿Cuáles son las variables? Los valores que tienen cada una de las alternativas, en este caso, como estamos seleccionando material, las variables son estas, teniendo en cuenta las condiciones de operación, ¿cierto? La temperatura de diseño, etcétera, la información de. Y con las ecuaciones, entonces ahora las presentaré, valoramos la calificación que tiene cada una de las alternativas de materiales y el que tenga la mayor calificación será el material recomendado, ¿cierto? Muy bien. Para el caso de la selección de la forma, ¿sí? La selección de la forma, estas serían las variables o atributos que podríamos usar. Recomiendo estas 5, ¿cierto? Ustedes podrían adicionar otras características, pero estas son necesariamente las que dan cuenta del funcionamiento, el desempeño de esos elementos y el efecto que tiene sobre el costo del equipo. La superficie específica está íntimamente relacionada con la eficiencia. Mayor superficie específica, mayor eficiencia. Fracción de vacío está relacionado con la capacidad. Mayor fracción de vacío, más espacio hay para que fluya el gas y por lo tanto menor sería el diámetro, ¿cierto? Pero vamos a ver que estas dos características pues tienen tendencias distintas dependiendo del tamaño del empaque, ¿sí? Y el tamaño del empaque está relacionado con este factor de empaque, ¿cierto? Ahora vamos a mostrar factor de empaque como un atributo, ¿sí? Que da cuenta también del desempeño en el caso de la caída de presión y en otra, como el diámetro de la capacidad de la torre. Y la densidad del lecho. ¿Por qué importa la densidad del lecho? Porque con base en ese valor se determina la carga que tendrían que soportar los platos soportes y eso pues haría que haría necesidad de especificar unos platos soporte mucho más robustos, más resistentes para que puedan soportar. Y por supuesto el costo unitario. Esto de esos empaques se expresa en pesos por unidad de volumen. Aquí lo tengo en pesos por pie cúbico, por metro cúbico, ¿sí? Lo que importa es que sea un precio que nos pueda servir. En esta transparencia estoy mostrando cómo, decíamos, entre estos tipos de empaquetadura uno no observa como una diferencia marcada. Esto así en términos muy generales. Ya son las características que mostré lo que nos van a decir, ¿cierto? ¿Cuál puede tener un mejor desempeño que otro? Pero ¿qué significa esto? Que no es que sea
digamos, diferencias muy grandes entre estas tres tipos de formas, las sillas Bell, las sillas estalos y los anillos ranurados, ¿cierto? Como los anillos polvo, en comparación con los anillos Ratchet, que sí se observan, pues, lógicamente tienen el peor desempeño que esas otras nuevas tecnologías que son de generaciones posteriores a él. Pero también observan ustedes el costo, que es una variable importante, como dependiendo del material, si es plástico, si es metálico, si es cerámico, si es carbón, pues el costo será distinto, mostrándonos cómo las sillas Bird son de menores costos, y eso es explicable por la forma misma, ¿no? Se da cuenta, la forma informaría del costo, ¿cierto? Y cómo estas serían. Pero eso como para señalar, ¿cierto? Tener una comparación. Y las especificaciones de esos empaques al azar, pues nosotros encontramos estas propiedades, ¿no? El tamaño, se ve que a medida que aumenta este número aquí, este número pues se informa del tamaño, en este caso en milímetros, sería una característica del tamaño en milímetros. En el caso de un anillo Ratchet, por ejemplo, esto sería el diámetro, sí, que tendría, que es igual a la altura. Pero en el caso de una silla Bird no podemos asociar ese tamaño a una dimensión específica que tenga la forma. Sí, la densidad, observen ustedes la densidad en kilogramos por metro cúbico, cómo a medida que aumenta el tamaño disminuye la densidad, ¿cierto? Lógicamente hay menos material por unidad de metro cúbico y por lo tanto la densidad de leche es menor. Pero el área específica, observen ustedes, tiene una tendencia distinta. Sí, cuanto más pequeño es el empaque, más área específica, y eso se traduce, ya dijimos, en mayor eficiencia. Pero por el lado de la, de la capacidad, vamos a ver que cuanto más pequeño es el empaque, ¿cierto? Más pequeño es su tamaño, pues menor capacidad tiene, menos espacio hay para que fluya la fase gaseosa, fluyen las dos fases, ¿sí? Por eso se van a necesitar diámetros mucho más grandes, con empaques de tamaños nominales más pequeños. Eso como para mostrar justamente cómo es el comportamiento de esas. Cada fabricante, de hecho, caracteriza su empaque. Importante en esto, dos valores de F sub P. Uno que se conoce como normal, que lo vamos a usar para el cálculo del diámetro, y otro F sub P que se usa como el hecho seco y aplicable para el cálculo de la caída de presión. Son, digamos, valores distintos. Y conviene también que cuando nosotros elijamos un empaque, usemos el parámetro que el fabricante ya tiene de caracterización de ese empaque. ¿Sí? Aunque en la literatura nosotros encontramos algunos, pero es conveniente usar la caracterización, el valor que le ha asignado el fabricante. Muy bien. Después de seleccionar el empaque, lo que viene es el cálculo del diámetro de la torre. Y para eso, entonces, nosotros tenemos estas dos ecuaciones, ¿sí? Con base en el flujo másico de operación, flujo másico de operación de la fase gaseosa, ¿sí? Cuánta masa por unidad de tiempo va a fluir dentro de la torre. Y podemos hacer ese cálculo con base en la velocidad de inundación o en densidad de flujo másico gaseoso en inundación, ¿cierto? Que es una especie de densidad específica. ¿Cuánto es la masa por unidad de área y por unidad de tiempo que se va a manejar dentro de la torre? Y aparece el porcentaje de inundación, ¿cierto? Entonces yo puedo calcular el diámetro, calculando la velocidad de inundación, la velocidad, digamos, específica, la superficial, o esta densidad de flujo másico, ¿cierto? Que está relacionado con la velocidad lineal o la velocidad superficial del gas dentro de la torre. Observen que ahí aparece la densidad, ¿cierto? Por eso la condición de presión y temperatura va a afectar esa. Para el caso de densidades muy pequeñas, como operaciones al vacío, entonces miren que eso está en el denominador,
haría que el diámetro sería más grande. O sea, operaciones al vacío requieren torres de diámetro mucho más grandes. ¿Sí? ¿Cómo calculamos? Entonces, esa velocidad de inundación o la velocidad específica. ¿Sí? Ya había mencionado, existen varias correlaciones. Esta es la correlación de Ecker. ¿Cómo se calcula? A partir de este parámetro de inundación, ¿cierto? Que lo obtenemos de una correlación gráfica de Ecker, las densidades de la fase gaseosa y líquido en este punto en donde estamos haciendo el cálculo, el factor de empaque y la viscosidad de la fase líquida, ¿cierto? En base a eso. Entonces, interesa tener esa información de estos parámetros, de esas propiedades y obtener de la correlación de Ecker el parámetro de inundación para hacer el cálculo de la velocidad y a partir de la velocidad el diámetro. ¿Sí? También podemos hacer uso de la correlación de Ecker, pero no para calcular la velocidad de inundación, sino directamente la densidad de flujo másico, ¿cierto? Con una ecuación similar. Observen ustedes que tiene algunas diferencias. Por supuesto que usa las mismas propiedades y los mismos parámetros, ¿cierto? Densidad, ¿sí? Viscosidad, factor de empaque. Esta es una relación de la densidad específica, el inverso de la densidad específica del líquido, ¿cierto? Y el Y sub F, el parámetro de flujo de inundación, que en este caso específico, lo podemos calcular con esta ecuación de Kessler y Wanka, ¿cierto? En donde este F sub LP es un parámetro, ya lo vimos, ¿cierto? Relacionado con la relación de los flujos de líquido, el flujo de gas y la relación de densidades, ¿cierto? La correlación de Ecker, pero modificada por Striegel, entonces nos permite calcular la velocidad de inundación usando las mismas propiedades, pero observen, aquí tenemos un parámetro de flujo de vapor diferente, por eso lo diferenciamos como Y sub prima F. Está relacionado, pero se obtiene de forma diferente de una correlación distinta, ¿cierto? Del gráfico de esa gráfica correlación generalizada de Ecker corregida por Striegel, que la voy a mostrar más adelante. Pero también si usamos la correlación de Leva, ¿sí? Para calcular la velocidad de inundación, ustedes pueden volver a observar que aparecen las propiedades, pero también un parámetro, ¿cierto? Que aquí lo estoy representando como Y sub F asterisco. Entonces observen ustedes que hay tres parámetros relacionados con el flujo de inundación, relacionados con la capacidad de manejo y relacionados, por supuesto, con el diámetro, ¿cierto? Cuanto mayor sea ese valor, mayor es la velocidad, menor va a ser el diámetro. Y en este caso, para el cálculo de este parámetro, pues tenemos esta ecuación en donde se usa este parámetro de flujo que ya mostramos allá cuando estábamos describiendo un algoritmo para hacer una preselección entre torre de plato y torre empacada, ¿cierto? Y esta F de la densidad líquida y esta F de la tensión de la viscosidad, lo que significa son funciones de. ¿Y cuáles son las funciones? Aquí aparece esta función, función de la gravedad específica, el inverso de la gravedad específica, y esta en función de la viscosidad del líquido en centipoise, ¿cierto? Esas son las correlaciones que nosotros podemos usar para el cálculo del diámetro. Sí debemos tener presente para esta última ecuación de Leva que hay unas restricciones, ¿cierto? Esta gravedad específica, aquí sí sería la gravedad específica, densidad del líquido sobre la densidad del agua líquido, debe estar en este intervalo, pero también la viscosidad del líquido debe estar en este intervalo para poder usar esa correlación de Leva. ¿Ok? Esta es la correlación de Ecker. Es un gráfico que tiene como abscisa, ¿cierto? Este parámetro de flujo. Observen ustedes, pero ojo, aquí este parámetro de flujo es la raíz cuadrada de la densidad sobre la diferencia. Esta diferencia está en el denominador.
No es que sea rho sub G sobre rho sub L menos rho sub G, no, no. Esto va en el denominador. O sea, es el cociente entre la densidad del gas y la diferencia de la densidad del líquido con respecto a la del gas, ¿cierto? Y cada una de estas curvas paramétricas, ¿sí?, nos dan es la caída de presión en pulgadas de agua por pie, ¿sí? La curva inicial de Eckert tenía la curva para la inundación. Esta gráfica no tiene la inundación, ¿sí?, sino más bien tiene estos parámetros porque antes de que llegue la inundación hay unas condiciones de operación crítica y por eso se recomienda más bien, ¿cierto?, definir cuál sería la presión de inundación, cuál sería la caída de inundación a partir de este parámetro del empaque, punto 12, a la FP a la punto 7, en donde este FP está en pie a la menos 1. Deben tener cuidado con esto porque este FP tiene unas dimensiones, o en pie o en metro a la menos 1, ¿cierto? Entonces, como lo vamos a ver más adelante, uno puede calcular cuál es la caída de presión e inundación y lógicamente llega hasta esa curva para calcular el parámetro Y sub F, que es el que se usa para calcular el diámetro de la torre, ¿cierto? Esa es la última. Esta es la correlación de Eckert, pero, ¿sí?, modificada por Striegel. Hay una cosa que ustedes deben tener en cuenta. Esta es una correlación que aparece en coordenadas logarítmicas, logaritmo y logaritmo. Hacer interpolación aquí no deja de ser crítico, precisamente porque está en condiciones logarítmicas. Esa dificultad, entonces, la pretendió resolver Striegel, ¿sí?, haciendo esa representación en una gráfica semilogarítmica. Esta ya es una escala uniforme, ¿cierto? Observan ustedes, es uniforme, 0.4.8, 1.2, 2.4, mientras que aquí sí se conserva la escala logarítmica y también miren que este parámetro de flujo es diferente. Es rho sub G sobre rho sub L y no rho sub G dividido rho sub L menos rho sub G que aparecía en la correlación original de Eckert. Eso es importante para tenerlo en cuenta. Muy bien. Y lo que les decía, yo puedo usar correlaciones de los fabricantes. Estas son unas correlaciones para el caso de un fabricante de empaquetadura metálica Instalox. Observen ustedes, el número da cuenta del tamaño nominal, 15, 25, 40, 50, 60, 70. O sea, en esta dirección estaría aumentando, ¿sí?, el tamaño de ese empaque. Y como las curvas nos están diciendo que efectivamente cuanto menor es el tamaño del empaque, menor va a ser la capacidad para un mismo valor de factor de flujo, ¿cierto? Muy bien. Entonces, si yo voy a usar esta gráfica que provee este fabricante, ¿qué es lo que necesito? Pues necesito usar esta ecuación, ¿cierto?, de la capacidad a máxima eficiencia, C sub CS, igual a un C sub 0 multiplicado por la tensión superficial sobre 20, esta tensión superficial andina, la punto 16, multiplicado por la viscosidad sobre punto 12 en centipoide elevado a la menos punto 11. ¿Sí? En ese caso, entonces, si este valor, ¿cierto?, es mayor a 1.03, entonces en este cálculo usamos el valor 1.03. ¿Cierto? Sería el máximo valor que podríamos usar para el producto de esta función que hay aquí. Y el valor de C sub 0, entonces lo que obtenemos de la gráfica con base en el factor de flujo y el tamaño nominal del emplate. Y así obtenemos cuál es la capacidad máxima de eficiencia. Y esa capacidad máxima de eficiencia nos sirve para poder calcular la capacidad, ¿cierto?, de operación, o sea, 90%, y a partir de allí calculamos la velocidad de operación y con ella podemos calcular el diámetro. Sí, en este caso no necesitamos
calcular la velocidad de inundación, sino que el procedimiento es con base en ese parámetro de capacidad C, ¿cierto?, de operación a partir del parámetro de capacidad de máxima eficiencia. Mire que no se está usando allí el concepto de inundación. Entonces, cualquiera sea la correlación que vayamos a usar para el cálculo del diámetro, lo primero que tenemos que hacer es hacer la valoración de la axisa, ¿cierto? Aquí en este caso, si estamos usando la correlación de Strigo o si estamos usando la correlación de Ecker, la original, pues tendríamos que dividir los G sobre los L menos los G, ¿cierto? Este sería así la axisa, así es la ecuación de Strigo. Obtener el valor del factor de empaque seleccionado, estimar cuál sería la caída de presión en inundación, ¿cierto? ¿Y para qué? Para poder seleccionar la curva donde nosotros podamos leer, ¿cierto? Obtener esos parámetros, ¿sí? Y con base en eso, entonces, hacer el cálculo del diámetro, ya sea con la correlación de Ecker, la modificada por Strigo, con la correlación de Leo. Por supuesto que una vez tengamos esas condiciones de inundación, necesitamos especificar el porcentaje de inundación que se recomienda que esté entre puntos 75, porque este es fraccionario, a punto 9, del orden de punto 85, ¿cierto? Se calcula la velocidad de inundación o esta densidad específica y a partir de allí el diámetro de la torre con la ecuación que presentamos para ese cálculo. Ese sería el procedimiento. ¿Qué sigue? ¿Cómo calculamos el diámetro, la altura equivalente de plato teórico? ¿Cómo sería ese cálculo de la altura equivalente de plato teórico? Habíamos mencionado que hay varios métodos de estimación o predicción teórica basada en coeficientes de transferencia de masa o en las unidades de transferencia, las heurísticas, correlaciones empíricas, interpolaciones de datos y las correlaciones de fabricante. La estimación o predicción teórica, nosotros podemos calcular la altura equivalente de plato teórico a partir de los coeficientes volumétricos de transferencia de masa, y estas serían las velocidades superficiales del gas y velocidades superficiales del líquido, ¿cierto?, dentro de la torre. O si tenemos las alturas de las unidades de transferencia, que también algunos fabricantes pueden proveer valores de eso, ¿cierto? Entonces lo podemos calcular con esa ecuación, ¿sí? Ese sería estimado de la altura equivalente de plato teórico mediante una predicción teórica. Estas serían unas correlaciones que nos sirven para hacer unos estimados heurísticos, ¿cierto? Las ecuaciones de 1 a 5, observen ustedes las unidades que debemos usar, las unidades en metro, ¿cierto? Y el área específica en metros cuadrados por metros cúbicos. Y las ecuaciones de 6 a 8, ¿cierto? Las unidades son en pie y en pulgada para la altura equivalente de plato teórico. ¿Sí? Pero dijimos, esto solo es para tener un estimado, hace en función de el área específica, el tamaño nominal, el diámetro de la torre, ¿sí? Que nos serviría para hacer un estimado. Y yo recomiendo que tengamos un cálculo inicial como para hacerle time control a los valores que calculemos. Estas son otras heurísticas que recomiendan algunos autores, Porter y Jenkins, Frank, Chen, etc., ¿sí? Que también dan cuenta de cuál puede ser la altura equivalente del plato teórico en términos de pie para estos empaques de 1 pulgada, 1,5 pulgadas, 2 pulgadas. Observen ustedes cuáles serían los valores, ¿sí?, que recomiendan ellos, ¿sí? Para el caso de absorción, aquí hay algunas notas que nos dicen cómo podríamos hacer, ¿sí? Y para torres pequeñas de diámetros muy pequeños, como estos señores están recomendando, Frank y los señores Ludu y Vital, que se haga igual, la altura equivalente al diámetro de la torre, ¿cierto? Eso es. Pero también hay otras. Por ejemplo, esta, para destilación atmosférica. Importante esto, que cuando nosotros hablamos sobre destilación, tenemos que
tener en cuenta que hay como tres condiciones de presión que se caracterizan la operación de una torre: al vacío, atmosférica y presurizada, ¿cierto? En la literatura se considera que una torre que funcione entre 300 milímetros de mercurio de presión y 80 psi, 80 psi, presión absoluta, se considera que es una destilación atmosférica. Atmosférica. Estamos hablando de qué? Del orden de 6. ¿De 6 qué? 6 atmósferas. ¿Sí? No más de eso. Y aquí aparece entonces cuál es la altura equivalente en pie específicamente para empaquetadura e instalos metálica, ¿cierto? Dependiendo del tamaño. Y cuáles son las restricciones dependiendo de la tensión superficial y la viscosidad. Y lo mismo, para el caso que la operación sea al vacío, observe que se especifica que una torre que funcione o opere por debajo de 300 milímetros de mercurio se le está caracterizando como operación al vacío. Y que el valor de la altura equivalente, entonces hay que sumarle, ¿sí? Dependiendo de la viscosidad, el valor de la viscosidad, hay que sumarle, ¿cierto? Un porcentaje en esa altura equivalente de plato teórico. Pero son heurísticas. Igual, para destilación presurizada, que se considera por encima de 80 psi, entonces aquí aparece una ecuación empírica que involucra el peso molecular del líquido, esa es esta variable, y esta otra constante que depende de cuál es el tamaño del empaque, pero también para empaquetadura instalos de metálica. Y igual, tenemos allí las restricciones del tamaño del peso molecular para... Muy bien, eso como heurística. Esta es una gráfica que encontramos que nos proveen los fabricantes de empaquetadura, que nos muestra cómo es la altura equivalente de plato teórico en función de la rata de vapor. Y esas curvas son características. En cierto intervalo de la rata de vapor, esa altura equivalente de plato teórico prácticamente es constante. Y al llegar a cierto valor cae, pero llega a un punto en donde se tendría la máxima eficiencia, pero a partir de allí disminuiría la eficiencia porque aumenta la altura equivalente del plato teórico hasta llegar a la inundación. Por eso trabajamos por debajo de esta condición. Estas serían unas gráficas reales de unos fabricantes de empaquetadura metálica Instalox. Ustedes pueden ver que aquí tenemos la altura equivalente de plato teórico en función de este factor de flujo, que es igual a la velocidad por la raíz cuadrada de la densidad. O, en esta escala, en función de este parámetro C, también que es un parámetro de capacidad, en función de la velocidad, pero con una relación, una raíz cuadrada de una relación de densidades, ¿cierto? Muy bien. Observen ustedes que nosotros podemos obtener la altura equivalente de plato teórico usando una gráfica de esas de un fabricante, ¿cierto? Lo que sí debemos tener cuidado es las restricciones que esas gráficas tienen, ¿cierto? Como el diámetro, cuál debe ser el diámetro, cuál es la profundidad del lecho, ¿cierto? Observen cómo en este caso se tiene 10 pies de altura y cuál es la presión, ¿cierto? Que se puede manejar. Pero también ecuaciones para hacer el cálculo de la altura, esa altura equivalente de plato teórico base se está refiriendo a este valor, ¿cierto? A este valor. Y con ese valor nosotros podemos hacer el cálculo. ¿Cómo hacemos el cálculo? Los fabricantes tienen ecuaciones como esta, ¿sí? Y para cada uno de los empaquetadores, cada uno de los tamaños, pues allí aparece cuál es el valor de esas constantes A y B en milímetros o en pulgadas, ¿cierto? Observen cómo esas ecuaciones no involucran, en este caso, flujos, ¿sí? Sino solamente propiedades como la viscosidad y la, perdón, la viscosidad y la tensión superficial, ¿sí?
Importante tener en cuenta las restricciones que tienen estas correlaciones y las que nos presenta el fabricante, las correlaciones que tiene. En este caso, estas ecuaciones que son para viscosidades menores a 0.4 centipollo para mayores, establece que se pueden usar para sistemas que no sean acuosos, no sean reaccionantes ni ionizantes. Quiere decir que no podría hacer uso de esto para hacer una torre donde se esté llevando una destilación reactiva o una absorción química, ¿cierto? Pero también observen ustedes la restricción de la volatilidad relativa, menor a 3 para ese caso. Importante, siempre que nosotros usemos correlaciones o información de fabricante, miremos las restricciones y las condiciones por las cuales nosotros podemos usarla, ¿sí? Para el caso de los distribuidores, ¿sí? ¿Qué necesitamos nosotros tener presente? Dijimos el material, el diámetro, la carga de líquido en metros cúbicos por metro cuadrado hora, una carga específica y el fabricante. Aquí, en esta gráfica que la presenté cuando se hizo la conferencia sobre tecnología de torre, ¿sí? Nos está mostrando los distintos tipos de distribuidores y cuáles son sus características de uso, ¿sí? Teniendo en cuenta el diámetro, ¿sí? Teniendo en cuenta si es presurizado o si se usa el flujo solamente por gravedad, cómo es la flexibilidad, ¿cierto? Si es baja, mediana o alta. Y este parámetro de las ratas de líquido, ¿cierto? En este caso nos está dando cuenta de que es un parámetro para tomar la decisión y lo del peso. Para la decisión, para la selección, entonces nosotros tenemos que recurrir a la información que nos ofrecen los fabricantes, como este que tenemos aquí, que nos está dando ya información de unos modelos, ¿sí? Sugeridos para el diámetros, ¿sí? De acuerdo con los valores de 250 a 900 o mayores de 900, y la carga líquida, ¿cierto? Observen ustedes que a medida que va aumentando la carga líquida, pues lógicamente se va especificando un modelo distinto, pero también da característica de cómo es su comportamiento frente al ensuciamiento, la posibilidad o tendencia de ensuciamiento y la flexibilidad. Esta es también una gráfica tomada de un fabricante. Y esta sí sería una gráfica que nos permitiría hacer una selección, esa es de la salsa. ¿Con base en qué? Con base en el diámetro de la torre y la carga específica de líquido, metros cúbicos, metro cuadrado hora. Entonces, como nos cae en esta zona, pues este sería el interno del distribuidor recomendado, ¿cierto? Con el diámetro y la carga, pues lógicamente la gráfica nos dice cuál es el modelo que recomienda ese fabricante. Esta es otra gráfica igual, que tiene como parámetros de entrada el diámetro y la carga específica del líquido, y allí podemos nosotros entonces elegir. Observen, ahí nos está dando el modelo, que lógicamente tendríamos que mirar si se tiene en el material que a nosotros nos interesa, ¿sí? Esta es otra para mostrar ya dimensiones, porque cada uno de los fabricantes pues, nos va a dar información de cuáles son las dimensiones específicas, y esas dimensiones son importantes para el cálculo de la altura de la torre, como lo vamos a ver más adelante. Aquí aparecen esas. Este sería uno de este fabricante para diámetro de 0.9 metros, ¿sí? La carga de líquido, qué tal es su resistencia de ensuciamiento y cómo es la flexibilidad, cómo se podría variar. Este es otro gráfico, pero ya para la selección de los platos soportes. En este caso, se usa como parámetro de entrada el diámetro en pulgadas, ¿cierto? O en milímetros si usamos la escala superior, ¿sí? Y la curva nos va a decir cuál es la carga permisible, ¿sí? Observen que esos valores son corregidos dependiendo del tipo de material y dependiendo de la temperatura. Esta es otra gráfica que nos muestra alternativa de otra fabricante, Saint-Gobain Nord Pro,
¿sí? Para distintos tipos de materiales, PVC, polipropileno, todo esto, al caso de plástico, y ahí nos está dando información de a qué condiciones de temperatura sería esa resistencia o esa carga máxima que podría soportar. Eso para la selección de los platos soporte. Ok. También en el diseño de las torres empacadas yo tengo que tener cuidado de que la irrigación, o sea, del líquido en la parte superior de los módulos sea lo más uniforme posible para que no haya partes en el interior del lecho que estén secos, porque si no hay una buena distribución de líquido desde el tope del módulo, pues vamos a tener algunas áreas superficiales del lecho que no van a estar disponibles para la transferencia de masa porque no posibilita el contacto líquido-vapor, ¿sí? Entonces también nosotros tenemos que determinar cuál es el número, cuál es la carga específica para garantizar una buena aumentación. Si en la literatura encontramos, dependiendo del material, fundamentalmente, cuál es ese valor mínimo que se requiere, pero también cuáles serían los puntos de irrigación. Muy bien. Después de haber hecho esas selección y especificación de ese elemento, viene el cálculo de la caída de presión en la torre. Para eso necesitamos primero hacer el cálculo de la caída de presión por pie de altura de empaquetadura. Y para ello entonces disponemos de estos 4 procedimientos. Interpolación en la gráfica generalizada de caída de presión, ¿cierto? Con base en datos que tengamos de caída de presión para otro sistema. ¿Sí? La correlación de Robbins, como la de Robbins hay otras. ¿Sí? Aquí tengo documentada la de Robbins y es la que recomiendo si van a usar para el cálculo de la caída de presión. Gráficos de fabricantes y las correlaciones teóricas. Esta es la correlación de Robbins, ¿cierto? Que nos permite hacer el cálculo de la caída de presión en función de estos parámetros. Ahora vamos a ver que se calculan a partir de las densidades de los flujos de gas y de líquido, la densidad y el factor de empaque seco. ¿Sí? Que este factor mostramos que era diferente al que usamos para hacer el cálculo del diámetro. ¿Sí? Y en este caso aparece la viscosidad como una variable en el cálculo de LSUF. Pero igual observen ustedes las restricciones. Estas dos ecuaciones nos están diciendo que si tengo presiones por debajo de una atmósfera, así calculamos ese parámetro GSUF, por encima de una atmósfera, esta es la ecuación, ¿sí? Cambia. Y lo mismo para el caso de la carga de líquido, dependiendo de cuál es este factor de empaque, menor que 15 o mayor o igual que 15, cuál sería la ecuación, ¿cierto? Y los valores de las constantes C3 y C4 que aparecen en esas correlaciones. Aparece aquí C4 en el exponente de este 10 multiplicado por el SUF, pero también aparece C3 aquí como un coeficiente, ¿cierto? Que multiplica a estos grupos de variables que hay ahí. Sí. Esas son las definiciones de esas variables, densidades de flujo gaseoso, como lo había mencionado, y estos los factores de carga que se obtienen a partir de las densidades de flujo gaseoso. La caída de presión que nos da esa ecuación nos da pulgadas de agua por pie de altura de empaquetadura en el lecho. Ese es el valor. La ecuación la puedo usar siempre y cuando este factor de carga de líquido sea menor a 20.000. Si no es menor a 20.000, entonces tengo que usar este gráfico. Este gráfico nos permite hacer el cálculo de la caída de presión para valores superiores a 20.000. Observen que aquí entramos con G sub F y estas curvas, este sería para lecho seco. Esta línea recta sería para lecho seco. Y esta dependiendo de la carga del líquido, ¿cierto? En función de la relación de la carga del líquido sobre esta carga de gas. Eso para el cálculo de caída de presión.
O si estamos haciendo interpolación, pues tendríamos que usar este gráfico de la correlación generalizada, ¿cierto? Modificada por el señor Strigo. Colocamos puntos aquí y ya eso nos determinaría cómo podríamos hacer la interpolación de la gráfica, pero con datos experimentales. Una vez tengamos la caída de presión por altura de empaque, por unidad, por pie de empaquetadura, entonces calculamos la caída de presión total, ¿cierto? Como una caída de presión promedia, multiplicado por el número de etapas ideales por la altura equivalente de plato teórico que ya hemos calculado. Y la caída de presión promedia la calculamos con esta ecuación, ¿sí? En la base y en el fondo. ¿Sí? Es una especie de promedio. Una especie de promedio. Si lo vamos a calcular para la zona de enriquecimiento, se recomendaría que fuera en el tope de la torre y en el punto de alimentación. Necesitaremos tener condiciones allí para hacer el cálculo. Esa sería la base. Y para la zona de despojamiento, entonces sería el punto de alimentación, que sería tope allí, y en el fondo de la torre, que sería el fondo de la torre. En lugar de usar esta correlación, podríamos usar la media aritmética, siempre y cuando la caída de presión que calculemos para el tope sea menor que la caída de presión que calculemos para el fondo, ¿cierto? De esa manera nosotros podemos calcular. Muy bien. ¿Qué viene? Determinar la altura de la torre. Y para eso, entonces nosotros debemos saber cuáles son los elementos que están allí y qué altura tienen cada uno de esos elementos. Y lo vamos a mirar por módulo empacado. Cada módulo empacado va a tener una altura de empaquetadura del módulo, va a tener un plato de soporte, va a tener aquí un recolector de líquido y un redistribuidor de líquido, digamos que están, bueno, aquí no, porque está en el fondo de la torre. El fondo de la torre, ¿no?, termina con un plato de soporte, ¿sí? Pero en los módulos intermedios vamos a tener un distribuidor de líquido y un redistribuidor de líquido que se ubica en el tope. Por ejemplo, en este caso, que sería el punto de alimentación, observen ustedes que el alimento estaría entrando a un redistribuidor de líquido que descarga el líquido al tope de un módulo que está por debajo de él. Y arriba, lo mismo, en la entrada en reflujo, en el caso del líquido, ¿cierto? Tendremos una entrada, un redistribuidor de líquido y aquí un plato limitador de lecho. ¿Sí? Cada una de estas dimensiones, A, B, C, G, yo las puedo calcular si tengo las dimensiones de estos elementos físicos, de estos componentes del proveedor. Eso lo voy a mostrar ahora. Pero ¿cómo calculamos la altura total? Entonces, la altura total la vamos a calcular con una altura en la zona de rectificación, una altura en la zona de despojamiento, una altura en la zona de alimentación, una altura en el tope y una altura en el fondo. Observen ustedes que tienen una ecuación similar para el cálculo de altura total en la torre empacada. ¿Cómo calculamos la altura en la zona de rectificación? Para eso necesitamos nosotros calcular, ¿sí?, cuál es el número de módulos, ¿cierto? El número de módulos empacados en la zona de rectificación y cuál es la altura de cada módulo en la zona de rectificación, ¿cierto? O si tenemos el número de platos reales, pues lo vemos justamente con esta ecuación, e igual para el caso de la zona de despojamiento. Para la zona del fondo y el tope, ahora vamos a ver que usamos ecuaciones similares a las que se usaron para el cálculo de altura de una torre de plato. Aquí tengo algunas dimensiones o cómo calculamos algunas dimensiones que aparecen aquí en este gráfico, A, G, B, etcétera. Para este caso, instalos. Estas dimensiones son para esa tecnología. ¿Cómo se calcularían esos parámetros? Observen ustedes que dependiendo del modelo de ese elemento que tengamos allí, plato de soporte o redistribuidor, ¿cómo sería este valor de esta variable? ¿Sí? Y la ecuación para hacer el cálculo de. Muy bien. Estas son unas gráficas que nos van a mostrar más o menos cómo podríamos hacer ese cálculo de esas unidades, pero también aparecen
con unos órdenes de magnitud, ¿sí? De estos equipos, de estas alturas, de estos equipos en términos de pulgadas. Eso es más ilustrativo que, ¿ok? Lo que viene ya después es cómo calculamos el espesor de la cabeza, el espesor de la camisa, que lo hacemos de manera similar a como se hace para el caso de una torre de plato. Y en el tope de la torre, por encima del distribuidor de líquido, por la entrada del reflujo, de aquí para arriba, nosotros calculamos cuál es esa altura del tope, ¿sí? A partir de sumarle este H sub D y sumarle H sub 1 para poder determinar allí la altura de, ¿cierto? Por encima de la entrada del reflujo en la torre. Y en el fondo, igual, en el fondo vamos a tener como referencia el plato soporte del último módulo que hay en el fondo, pero también la entrada del vapor, ¿sí? En el fondo de la torre. Entonces, dependiendo, ya lo vimos de cómo es el ebullidor, si es tipo caldera, no hay sino una sola salida de líquido que va al ebullidor, o si es tipo termosifón, entonces esa altura H sub 1, que es la altura del líquido que hay aquí retenido, ¿cierto? Y que aparece en esta ecuación, y el H sub 2, la altura de la tapa del fondo, dependiendo de la forma de la tapa que se haya elegido, y a estas son dimensiones estándares para poder determinar. Esta sería como la parte baja del plato soporte. Así calcularíamos el sub. El H1 lo calculamos con el flujo del líquido que sale en el fondo de la torre hacia el ebullidor tipo caldera y con el volumen de la tapa y los tiempos de residencia. Eso ya lo habíamos explicado para el caso del diseño de torres de plato. Eso sería cómo sale el líquido, cómo se lleva a un ebullidor tipo caldera y cómo el ebullidor tipo caldera es que va a salir el residuo, el producto de cola de la torre. Y el vapor es el que va a entrar aquí a la torre. Si, si el ebullidor es tipo termosifón, entonces aquí tenemos una placa que nos divide, nos genera como dos recipientes. Uno que va a mantener siempre una cabeza de líquido para garantizar que no se seque el ebullidor tipo termosifón, que es el que nos va a vaporizar el líquido para convertirlo en vapor y llevarlo y alimentarlo por el fondo de la torre. Y ese ya sería el residuo de líquido. Entonces, observen que el cálculo H sub 1 aquí usa es el flujo del residuo, ¿cierto? Para poder calcular H sub 1, ¿cierto? Esa es la diferencia. El tiempo de residencia también, observen allí la distribución, cómo sería en este caso, tuvieran ebullidores tipo termosifón horizontal o vertical, ¿sí? Muy bien, los tiempos mínimos de residencia, mínimo, depende de cómo es el control allí de nivel, y ya lo que viene después es el cálculo para presión interna, ¿cierto? Y la especificación el análisis de esfuerzos por viento, pero también por cargas muertas, que ya lo habíamos presentado. Y la especificación de las entradas de líquido y de gas en la torre se calculan de manera similar a como se hace para una torre de plata. Muy bien. Con eso, entonces, terminaríamos la conferencia de hoy sobre el diseño de una torre empacada. Si hay alguna pregunta, con mucho gusto. Andrés Felipe, ¿tiene alguna pregunta, comentario? Andrés Felipe Arboleda. Ingeniero Negora, todo muy claro. Muy bien. Laura. Laura Beatriz. Profe, hola. No, profe, no tengo ninguna duda, todo me quedó muy claro. Y me pareció una muy Tatiana. Buena. ¿Te pareció qué, Laura? Una conferencia muy buena, pues, para iniciar este año, 2021. Ok, hicimos el esfuerzo para no defraudarlos.
Tatiana Catalina, ¿tienes alguna pregunta o comentario? No, profe, así todo estuvo súper bien. Santiago Valencia. Hola, profe, buenas tardes. Sí, No, buenas por el tardes. momento no tengo ninguna duda, profe. Leonardo Castelblanc. No, profe, buenas tardes. No, ninguna duda. Muy bien. Julián Esteban. No, profe, no. Ninguno hasta el momento. Ya Bueno, joven. Muy bien. Con eso entonces terminamos esta parte de conferencias, de ubicación, de definición de cómo proceder, cómo debemos, qué es lo que debemos hacer para hacer esto. Ustedes pueden ver que en Aspen Plus, usando RAFRAC, yo puedo hacer estimados, hacer algunos cálculos de estas características que nosotros tenemos que definir, ¿no? Pero la información que se tiene allí no sería suficiente. Ustedes podrían, después de que hagan el cálculo, ir a hacer un cálculo con RAFRAC como para tener una idea. Sobre todo porque hay algunas decisiones que ustedes no pueden tomar, decidir en el software, que las toma internamente el sistema. Pero vale la pena, después de que hagan el diseño, pues que hagan los cálculos del diámetro, ¿cierto? La altura, etcétera. Algunos de estos parámetros. Si tuvieron la posibilidad de explorar esa herramienta con el profesor Mauricio, les recomiendo que lo hagan. Yo creo que en la conferencia, sí, la conferencia que hice sobre diseño de torres de platos, les mostraba algunos cálculos que hice allí de diseño de platos, con platos, platos perforados y platos de válvula. No hice, no les mostré, porque no tengo una simulación para de las torres empacadas. Muy bien, entonces con eso terminamos esta parte de conferencia y nos encontramos el próximo jueves y el viernes para la primera asesoría con el informe de resultados de avance, ¿sí? Que ya se los envié en el curso de la semana. Les estaré mandando los términos de referencia para el informe de resultados de avance de la segunda asesoría. Jóvenes, 33 hay. ¿Me podrían, para no demorarlos de pronto en el control de asistencia, los equipos que tienen conocimiento de sus compañeros, quienes no en este momento están aquí conectados para yo registrar aquí y no es hacer un control de la asistencia detallado? ¿Sí? Empecemos por el equipo de diseño número 1 del martes. Si Profe, falta alguno, sí, nosotros, del equipo de nosotros falta Osler, profe. el equipo de ustedes es El equipo del acetato de metilo, acetato de metil. señor. El segundo equipo de martes jueves, si falta alguien, ¿y quién es? No, profe, no falta ninguno. No falta ninguno. ¿Ustedes son de qué equipo? Acrilonitrilo. Acrilonitril. Recuerden que yo puedo confirmar, ¿cierto? Tengo posibilidad de confirmar si lo que me están diciendo es falso o es cierto. Del miércoles, viernes, en el grupo de 2 a 4, el equipo número 1. ¿Falta alguien? ¿Y cuál es el equipo de diseño? Sí, profe. Falta Pedro, Manuela Giraldo y Sofía Roca, cloroformo. Pedro, Manuela, Y Sofía Manuela y Sofía. ¿Usted es el equipo cuál? de cloroformo. Cloroformo. Muy bien. El equipo número 2. De martes, viernes de 2 a 4.
Profe, no estoy Hola, profe. seguro. Yo creo que somos nosotros y estamos completos. Butanodiol. Butanodiol. El equipo número 3. Pero estamos todos Todos. ¿Cuál es? benzonitrilo. Benzonitrilo. Sí. El equipo número 4. Profe, creo que falta Ronaldo, acroleína. Ronaldo, acroleína. Del 4 a 6, el equipo número 1. El equipo número 1 de 4 a 6. Asumo que faltaron todos. Profe, no. Ácido adípico. Ácido adípico. ¿Están todos? Sí. Muy bien. El equipo número 2. Equipo número 2. Profe, ¿cuál es ese etanolamina? De 4 a 6. Miércoles 10. Ah, no. El número 3 de 4 a 6. Pues número 2, como no hay nadie que dé testimonio, asumo que faltaron todos. El equipo número 3. Profe, estamos todos. Bien. ¿Cuál es el proyecto? Etil-etil-alcohol. Sí. Y el último creo que es tolueno. Sí, señor. Falta María Jimena Chiquillo y Andrés Osorio. Chiquillo y Andrés Osorio. Bueno, jóvenes. Entonces, como les decía, nos vemos el próximo jueves y viernes. Que estén muy bien y esperemos que estén entusiasmados, animados este año para poder lograr el propósito y los objetivos de formación. Dime, Deison Camilo. ¿Me podría confirmar cuál era el grupo 2? Si era No. etanolamina de pronto. No aparece, sí, debe ser etanolamina. Entonces sí, estamos todos, sino que no estamos conscientes de qué número somos de esa fecha. Ok, muy bien. Bueno, jóvenes, que estén bien, ya se pueden desconectar. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Muchas gracias, profesor. Hasta luego.